Sánchez y hoy vamos a hablar acerca de profármacos, objetivos del uso de profármacos y su aplicación. El término profármaco fue descrito por Albert Kunoff, el cual definió profármaco como un producto inactivo que puede convertirse en activo mediante una ruta metabólica. Veámoslo de este modo. Un profármaco es un precursor inactivo de un fármaco, pero que al ser administrado requiere de una ruta metabólica, o sea, que necesita de una secuencia de reacciones químicas en un orden específico para poder liberar al fármaco, que es el componente biológicamente activo. Y esto sucede por alteraciones en la estructura química, que resultan de los procesos de biotransformación. La biotransformación es cuando un organismo vivo modifica una sustancia, transformándola en otra diferente. Después de la absorción o administración del profármaco, el fármaco es liberado, ya sea mediante una hidrólisis enzimática en el hígado o en el intestino, o simplemente es hidrolizado. Las enzimas son catalizadores, o sea que estas aceleran la velocidad de las reacciones bioquímicas y aseguran que el sustrato se convierta en productos, mientras que en la hidrólisis los átomos que conforman la molécula de agua van a formar enlaces químicos con la sustancia que reaccione con el agua. Muchos de los profármacos están diseñados de manera que el fármaco esté unido a un fragmento transportador, y esto les va a permitir atravesar en conjunto las membranas biológicas correspondientes para, como ya mencionamos, después que se produzca la metabolización, queden separados el fármaco, que va a ser el componente activo, del fragmento transportador, que se va a eliminar o metabolizar. Veamos este esquema de funcionamiento de un profármaco según Albert Kunoff, que cumple con lo mencionado anteriormente. Me tengo que tomar un medicamento. Después de un tiempo, me di cuenta que el medicamento tenía un mal sabor y que además este me había producido irritación gástrica. Y leí que tenía poca estabilidad y que a lo mejor iba a ser insoluble en mi organismo. Una aproximación alternativa para poder evitar estas propiedades físicas y químicas no deseadas es justamente el diseño de profármacos. Y ahora vamos a ver sus objetivos. Objetivos del diseño de profármacos. Tenemos, según la fase farmacéutica, mejoras en la solubilidad, mejoras en la estabilidad química y disminución de la irritación y el dolor. Según la fase farmacocinética, tenemos mejora en la absorción y biodisponibilidad, mejoras en la semivida y una liberación selectiva. Y, según la fase farmacodinámica, existe una disminución de toxicidad, activación selectiva y cofármacos. Aplicaciones de los profármacos. Como no siempre se puede obtener un fármaco ideal, es aquí donde se aplican los profármacos. Una de las aplicaciones más importantes de los profármacos es en la mejora de la absorción de fármacos orales y en la administración tópica. Son usados comúnmente para superar barreras biológicas o farmacológicas entre el lugar de administración y el sitio de acción. En la actualidad se están desarrollando profármacos que son dirigidos a lugares específicos del organismo, aumentando la selectividad del fármaco. Buenos días, mi nombre es Liumarly Martínez y realizaré mi exposición correspondiente a la materia de análisis químico cuantitativo 1, la cual está concentrada en los profármacos para que su realización, diseño de profármacos, estrategia de profármacos y clasificación de estos. También encontraremos las consideraciones y estrategias y conclusiones de esto. Se sabe que la mayoría de fármacos producen su efecto por acción directa de la molécula química que lo compone. Sin embargo, en ocasiones, para que ejerza dicha acción, debe ser transformado por el organismo, en general, enzimas del hígado. También, mediante una ligera modificación química en la sustancia activa o fármaco propiamente dicho, también en este caso de molécula es un profármaco. Las razones por las que se usan los profármacos es la optimización de mecanismos de absorción, distribución, metabolización y eliminación.
Los profármacos suelen estar diseñados para mejorar la biodisponibilidad oral en casos de mala absorción en el tracto gastrointestinal, que suele ser un factor limitante. El diseño y preparación de profármacos se ha establecido como una herramienta muy importante en la mejora de propiedades farmacéuticas, farmacocinéticas y farmacodinámicas, deficientes en algún tipo de compuesto con actividad biológica. Estas propiedades desfavorables son una de las principales causas que limita el desarrollo de dichos compuestos en fármacos comerciales. El descubrimiento y desarrollo de un nuevo fármaco es un proceso largo, complejo y muy costoso, que requiere entre 12 y 24 años desde que inicia el proyecto hasta que se logra poner en el mercado. Además, muchos de estos proyectos fracasan completamente a la hora de producir un fármaco comercializable, como puede observarse en la gráfica número 1, las cuales demuestran las principales causas por las que el fármaco no logra llegar al mercado. También propiedades farmacocinéticas de mala absorción, distribución y metabolismo o excreción. Esto se refiere con el fin de superar estas propiedades no deseadas que presentan algunas moléculas y que eliminan su desarrollo hacia un fármaco comercial, que se puede llevar a cabo variaciones, formulaciones del fármaco. También se encuentran las diferencias entre el desarrollo de un análogo del fármaco y la preparación de profármaco. Esto fue ilustrado por Ferres en 1983, tal como se describe en la figura número 2. En algunas ocasiones las moléculas presentan elementos estructurales tan restringidos que no se pueden preparar análogos. También mediante modificaciones habitualmente empleadas en química médica sin comprometer su afinidad por el receptor o diana. Es en estos casos donde el diseño de profármacos cobra una gran importancia, ya que permite modificar las propiedades del candidato clínico de forma temporal. Los diseños de profármacos, como hemos señalado anteriormente, el diseño de profármaco obedece en un intento de superar las barreras que impiden que el desarrollo de una molécula como un fármaco efectivo sea efectivo. Estas barreras pueden ser de 3 tipos. La número 1 es que puede ser una barrera farmacéutica. Estos problemas de formulación derivados de una baja solubilidad, estabilidad química insuficiente, propiedades organolépticas desagradables, tales como mal olor, sabor y entre otros aspectos, también puede producir irritación o dolor. Y las farmacocinéticas deficientes por biodisponibilidad oral, es decir, que estos bajos niveles del fármaco en sangre tras la ingestión oral. Otros objetivos también son aumentar la duración de acción de fármacos y conseguir el transporte selectivo a un órgano o tejido determinado. En las barreras farmacodinámicas se presenta una gran toxicidad en algún órgano y su función tóxica sistemática. Además, muchas de las propiedades desfavorables están interrelacionadas con la que, modificando otras, se puede variar la complejidad del proceso de un diseño de profármaco. Así, por ejemplo, el aumento de la solubilidad acuosa de una molécula puede facilitar su absorción oral, mientras que también mejora la estabilidad química de un agente activo, que en la figura 5 se ilustra la interrelación existente entre los objetivos que se persiguen en el desarrollo de cada profármaco. Y los objetivos farmacéuticos, pH, son algunos, como por ejemplo mejorar la solubilidad, mejorar la estabilidad química, mejorar el sabor y el olor, reducir la irritación y el dolor que este puede causar, y incorporar a nuevas formulaciones farmacéuticas. Otro de los objetivos farmacocinéticos, pK, sirven para mejorar la absorción oral, reducir el metabolismo presistémico, mejorar la absorción por rutas no orales y variar el tiempo de acción del fármaco. También se presenta el transporte selectivo de agente activo al órgano o tejido deseado. En dinámicos se dan reducir la toxicidad, mejorar el índice terapéutico, influir en la activación de un agente reductivo y trabajar en función a la combinación de dos fármacos. En la figura 5 se encuentra la interrelación entre los objetivos buscados en el desarrollo de un profármaco.
Cabe destacar que la mayoría de los profármacos comercializados o que se encuentran en fase de desarrollo clínico han sido diseñados principalmente con dos objetivos. Uno, mejorar su biodisponibilidad, es decir, que van a aumentar los niveles de fármaco en la sangre y conseguir su acción en lugares específicos como órganos y tejidos. A continuación, en esta diapositiva se ilustraron algunos ejemplos de profármacos diseñados con estos fines. En la clasificación de los profármacos encontramos los profármacos unidos a un transportador resultante de la unión temporal de una molécula activa a un transportador generalmente de naturaleza lipofílica. Se representa en el que el diseño de este tipo de profármacos se deben a cumplir los siguientes requisitos. Entre ellos, la unión entre los fragmentos deben ser covalente. Otra cosa es que el profármaco debe ser inactivo a menos que sea activo que el fármaco, más activo que el fármaco. El enlace debe romperse in vivo. El profármaco y transportador no deben ser absolutamente tóxicos y la bioactivación del fármaco debe ser de forma rápida en el lugar de acción para evitar el metabolismo alternativo y la resistencia de estos. El número B, tenemos los profármacos bioprecursores, que son aquellos que resultan de la modificación de la estructura en la cual una molécula del fármaco necesita de una activación metabólica. Que se presenta en el organismo, sea oxidación, reducción, etc., para generar el principio activo. Un ejemplo típico del profármaco bioprecursor es el omeprazol, ya que este es un potente inhibidor de la secreción del ácido que se encuentra en el estómago. El omeprazol es activado de forma selectiva en el medio ácido de la mucosa del estómago, dando lugar a una sulfanamida tras una serie de reacciones químicas, las cuales en este proceso de sulfanamida es la especie activa que presenta el efecto inhibidor de la bomba de protones. Entre otros criterios de clasificación de los profármacos, existen aquellos que una enzima provocan algún tipo de consecuencia en el organismo. Por otro lado, tenemos las estrategias profármaco para mejorar la biodisponibilidad de un fármaco. ¿Qué quiere decir esto? Que esto tiene el fin de aumentar la biodisponibilidad de un fármaco existente en diversas posibilidades de su actuación. Por ejemplo, se puede intentar A, mejorar su solubilidad en agua, B, mejorar su absorción intestinal pasiva, y también reducir su rápido metabolismo. Por otro lado, mejorar en la solubilidad en el agua de un fármaco y cabe destacar que una solubilidad en agua inadecuada es un factor muy importante en que condiciona el tipo de administración del fármaco, en forma de comprimidos, jarabes, inyección, tabletas, etc. La estrategia general consiste en unir a este tipo de fármacos poco solubles grupos ionizables, por ejemplo, grupos fosfato, éteres de amino, ácidos, etc., con macromoléculas neutras como el polietilengglicol. Un ejemplo de estos antirretrovirales son fossamprevanir y un profármaco resultante de un grupo fosfato amprenavir, y que es un inhibidor de la proteasa del virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Amprenavir formulaba originalmente 150 miligramos, que estos eran tomados con los pacientes 8 cápsulas diarias, 2 veces al día. Esto constituía una desventaja comparado con otros antirretrovirales. El profármaco fossamprevanir presenta una solubilidad en agua de 10 veces superior con respecto al amprenavir, por lo que se comercializa en comprimidos de 700 miligramos, reduciendo la dosis necesaria a 2 comprimidos al día. El fossamprevanir experimenta una bioconversión a amprenavir por accesión de la fosfatasa alquilina del tracto gastrointestinal. Se muestra en la dicha imagen. La B es mejorar la absorción intestinal pasiva
o mediada por transportadores de un fármaco. Es decir, que para que un fármaco administrado por vía oral llegue al torrente sanguíneo, tiene que atravesar una membrana del tracto intestinal. En la figura 6 se muestra de manera esquemática la barrera de la mucosa intestinal y las diversas vías por las que un fármaco tiene que atravesar. La capacidad de un fármaco para atravesar la membrana del tracto intestinal por difusión pasiva, vía A, figura 6, lo que se muestra a continuación, está relacionada directamente con la lipofilia de una molécula. Por ello, aumentar la lipofilia de un fármaco es una estrategia empleada frecuentemente para mejorar el transporte pasivo en el intestino y en otros casos como fármacos portadores de grupos ionizables, ácidos carboxílicos, fosfonatos, entre otros. En estos clases se diseña un profármaco enmascarado por grupos polares ionizables del fármaco. Sin embargo, es crucial tener en cuenta el balance entre el aumento de lipofilia necesario para la absorción transcelular del fármaco y la solubilidad que el agua que necesita este fármaco para que llegue al tracto gastrointestinal de forma correcta. Existen numerosos fármacos diseñados mediante esta estrategia. Por ejemplo, un gran número de fármacos nucleósidos presentan una gran polaridad que limitan su absorción pasiva a través del intestino. Ese es el caso de antiviral penciclovir, que presenta una biodisponibilidad de 4%, como es el caso administrado por vía oral en humanos. Sin embargo, su profármaco fanciclovir, en el caso de los dos grupos hidroxilos primarios, se han acetado por el grupo carbonilo. Esto presenta un gran aumento en su biodisponibilidad oral en un 75%. El profármaco fanciclovir es activado en el organismo mediante dos medidas de esterasas, seguido de una oxidación del carbono 6, como se muestra en la imagen, en la base que esto da lugar al fármaco penciclovir. De forma alternativa, el transporte pasivo también se puede mejorar la absorción gastrointestinal mediante el diseño del fármaco. Los avances en biología molecular han permitido la identificación y clonación de distintos transportadores de nutrientes y la elucidación, que esto requiere que se va a generar una eficaz estructura y función de este fármaco dentro del cuerpo. Cabe destacar que la mayoría de las absorciones de fármacos administrados por vía oral, por lo que los transportadores de aminoácidos y los oligopéptidos genera una localización de dicho órgano de forma efectiva en el fármaco. Es decir, se encuentra una forma de controlar la absorción oral de un fármaco de forma efectiva. En los últimos años, el sistema de transportadores peptídicos intestinales se ha convertido en un objetivo clave en el desarrollo de aproximaciones profármaco. Uno de los mejores resultados ha proporcionado que el empleo de profármacos con afinidad por el transportador ditripeptídico produce que la membrana del intestino delgado lo asimile de forma correcta. Así como el fármaco aciclovir, que es empleado como tratamiento para el virus del herpes humano, como el herpes bucal, el herpes zóster o varicela, y glanciclovir, que es para en las infecciones causadas por citomegalovirus en pacientes inmunodeprimidos. La figura 8 muestra una permeabilidad intestinal entre el 3 y el 10% de veces mayor que el fármaco con su patrón debido a su afinidad por el dicho transportador ditripeptídico. El número C, la desaceleración del metabolismo de un fármaco. Algunos de estos fármacos metabolizados de forma demasiado rápida, lo que impide que parte del fármaco ejerza su acción ya que es eliminado. Por ello, la modificación de un fármaco para protegerlo y hacer que este metabolismo no se haga de forma tan rápida, se ha diseñado un fármaco con biodisponibilidad de mejor forma. Así es el elemento del grupo de átomos imprescindibles para que el compuesto presente actividad, pero una vez metabólicamente bastante hábil, pero normal, no tan rápida. Y por otro lado, con la administración de una única dosis diaria del profármaco, se consigue el mismo efecto que con la administración de 3 dosis de terbutalina. El profármaco es hidrolizado a terbutalina
por acción de colinesterasas no específicas, como es el caso del esquema 7, hidrólisis del profármaco vanbuterol. Diferencias entre un fármaco y un profármaco. ¿Qué es un fármaco? Un fármaco es un compuesto biológicamente activo que es capaz de modificar el metabolismo de las células sobre las que hace efecto. En el campo de la medicina, veterinaria y otras ciencias, los fármacos son utilizados con fines terapéuticos. ¿Qué es un profármaco? Un profármaco es un medicamento o compuesto que luego de la administración se metaboliza hasta convertirse en un activo farmacológico. Es decir, en lugar de administrar directamente el medicamento, se puede utilizar el profármaco correspondiente para que el medicamento que se vaya a administrar mejore en su absorción, distribución, metabolización y la excreción. Y en cuanto a las diferencias, un fármaco es una sustancia que puede provocar algún cambio en la función biológica a través de sus acciones químicas, mientras que un profármaco es una especie sin actividad farmacológica que se metaboliza hasta la especie activa. En cuanto a los olores y sabores, un fármaco no suele presentar muchos problemas en cuanto a esto, mientras que un profármaco sí, ya que los olores y sabores desagradables que puede poseer alguno de sus compuestos presenta uno de los principales problemas en cuanto a su ingesta. En cuanto a su solubilidad, los fármacos son generalmente muy solubles, mientras que un profármaco, la insolubilidad que puede presentar la formulación de algunos de sus compuestos también puede presentar un problema en cuanto a su administración. Por último, una de las limitaciones que puede poseer un fármaco es la inespecificidad de acción, mientras que los profármacos son utilizados para mejorar el direccionamiento de acción del medicamento hacia otros tejidos. El ácido fosforoso y sus sales de amonio, sodio y potasio y sales de mono y dipotasio están clasificadas como bioplaguicidas por la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos y está certificado que estos tienen baja toxicidad en el medio ambiente y son más conocidos por su alta eficacia en el control de enfermedades causadas por omicetos como la fintofora, la plasmopara y el pitium. Regularmente. Los fosfonatos son agentes quelantes efectivos que se unen fuertemente a iones metálicos bivalentes y trivalentes, evitando que formen precipitados insolubles y eliminando propiedades catalíticas. Por eso es muy utilizado en el tratamiento de aguas y para tratar algunas enfermedades. Un uso industrial importante que tienen los fosfonatos es en aguas de refrigeración, en sistemas de desalinización y en campos de petróleo para impedir la formación de precipitados. En la manufactura de pulpa y papel y en la industria textil sirven como estabilizadores, de blanqueadores de peróxido al alquilar a los metales que podrían desactivar el peróxido. También en detergentes son utilizados como una especie de combinación de agentes quelantes, inhibidores de escamas y estabilizadores de blanqueadores. Los fosfonatos también tienen un uso sumamente importante en la medicina para tratar desórdenes asociados a la formación de huesos y el metabolismo de calcio irregular. Más aún sirven como portadores de radionúclidos en tratamientos de cáncer a los huesos. Por ello y muchas razones más podríamos expresar que estos son instrumentos prometedores para mejorar la vida de los nucleótidos. Los fosfatos y los fosfonatos específicamente en el desarrollo de los profármacos. Básicamente los fosfatos son las sales o los ésteres del ácido fosfórico. Estos representan en común un átomo de fósforo rodeado por 4 átomos de oxígeno en forma tetraédrica. Los fosfatos secundarios y terciarios son insolubles en agua a excepción de los que contienen sodio, potasio y amonio. Los fosfatos se clasifican en ortofosfatos, fosfatos orgánicos y trifosfatos. Ahora bien, vamos con los ortofosfatos. Estos son los fosfatos más avanzados y básicamente porque su nombre lo indica, orto, así se suelen denominar a los ácidos que están más hidratados.
Los ortofosfatos se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza, sobre todo en forma de apatita, y suelen formar parte esencial de nuestros dientes y de nuestros huesos. También son compuestos indispensables en lo que vendría siendo la formulación de abonos minerales. Su ausencia limita el crecimiento de las plantas y habitualmente en la jardinería se utilizan abonos sumamente ricos en fosfatos para incluir y fortalecer la floración. En la industria alimenticia también es utilizado en forma de fosfato de sodio y se utilizan, por ejemplo, en la elaboración de queso procesado o de otros alimentos procesados. Un aporte suficiente de fósforo en forma de fosfato es esencial para un buen funcionamiento del cuerpo humano. Esa es la parte importante de la salud en los fosfatos, ya que estos intervienen en los procesos bioquímicos que son más elementales. Los fosfatos forman una parte también importante de la carga en las aguas residuales. Estos pueden ser eliminados por métodos físico-químicos, precipitándolos con cloruro férrico, o simplemente ser retenidos en los fangos y que se queden activos hasta separarse y luego poder ser reconvertidos en compostas para abonos y así sucesivamente. Ahora bien, vamos con los fosfatos orgánicos. Los fosfatos orgánicos, por otra parte, son ésteres del ácido fosfórico y por eso se caracterizan por ser moléculas más complejas que otros fosfatos. Estos se sintetizan convenientemente por la reacción que ocurre con el cloro y con los alcoholes correspondientes en presencia de una base. Muchos de estos ésteres son neurotóxicos y guardan una estrecha relación con los gases, que son nerviosos y algunos insecticidas. Podríamos decir, sin embargo, que se han empleado algunos para ablandar plásticos, como el PVC, por ejemplo. Ahora bien, vamos con los trifosfatos. Los trifosfatos son sales del anhidruro formados por 3 grupos de fosfatos. Estos se utilizan en los detergentes para ablandar el agua, ya que enmascaran el calcio formando un complejo y evitan así su precipitación. Y con el tiempo hidrolizan para dar ortofosfatos que contribuyen a la filtración de aguas superficiales. Por eso es que se intenta sustituir trifosfatos por resinas orgánicas que igualmente atrapan el calcio y no tienen ese efecto tan perjudicial. En fin, finalmente hablaremos de los fosfonatos. Podríamos decir que estos son compuestos orgánicos que son organofosforados que pueden considerarse sales o los ésteres del ácido fosforoso, caracterizándose por un enlace estable de carbono-fósforo CP. Existen multitud de compuestos comercialmente importantes dentro del grupo de los fosfonatos, destacando así el glifosato, que es la molécula activa de los herbicidas, y el etefón, que es un regulador del crecimiento vegetal y es ampliamente utilizado en la actualidad. Algunos bifosfonatos son medicamentos muy populares en la medicina para el tratamiento de la osteoporosis. Además, y debido a su versatilidad, los fosfonatos se suelen utilizar como reactivos de partida para su posterior oxidación a fosfatos orgánicos, como puede ser el caso de la síntesis del medicamento antiviral, que regularmente es utilizado para el tratamiento de la infección para el SIDA o VIH, que es el tenofovir. Aunque muchos compuestos de fósforo son reconocidos como reactivos importantes en el área de la química orgánica, los fosfonatos en sí han sido prácticamente ignorados y descuidados en la actualidad. El uso más importante del ácido fosfónico es la producción de fosfonatos que se utilizan en el tratamiento del agua. Por ello y por muchas razones más, podríamos expresar que estos son instrumentos prometedores para mejorar la actividad de los nucleótidos. Sin duda alguna, los fosfatos y los fosfonatos son muy útiles en el desarrollo de profármacos, ya que gracias a ellos se puede liberar el nucleótido para intervenir en el interior de la célula, manifestando así su actividad biológica y alcanzando la obtención efectiva de una herramienta de gran importancia en la terapia antiviral, tratando infecciones virales
por virus ARN o ADN y anticancerígenas. También impiden el desarrollo o crecimiento de las células tumorales que son malignas y de esta manera aumentar la eficacia, disminuyendo la dosis y proporcionando una mayor calidad y seguridad de vida al paciente. Hola, mi nombre es Velázquez Catherine y yo les voy a hablar sobre los antecedentes. El descubrimiento del potencial terapéutico de los análogos de nucleósidos ha abierto la puerta a un nuevo grupo terapéutico frente a enfermedades virales y cáncer. Debido a su similitud estructural con los nucleósidos naturales, pueden sustituir a estos en la biosíntesis de ADN o ARN e inhibir su replicación. Para ello, antes deben sufrir un proceso de fosforilación mediado por quinasas celulares que generan el metabolito activo trifosforilado. Se trata de un mecanismo de fosforilación lento que limita la eficacia de estos fármacos nucleosídicos, siendo la adicción del primer grupo de fosfato el paso limitante en la formación del metabolito activo. Esto condujo al diseño de análogos de nucleótidos derivados monofosfatos de nucleósidos que al incorporar el primer grupo de fosfatos permiten una conversión al metabolito activo trifosforilado mucho más rápida y eficaz. Sin embargo, esta modificación estructural trae consigo una serie de limitaciones farmacocinéticas. Una de ellas es la baja biodisponibilidad oral debido a la polaridad que le confiere el grupo fosfato que limita su uso por esta vía. Además, se observa una elevada inestabilidad in vivo. Esto es debido a que el grupo fosfato es atacado por la fosfatasa alcalina intestinal. Esta última limitación se puede obviar en determinados casos mediante la sustitución del grupo fosfato por un grupo fosfanato que no es atacado por estas enzimas. Finalmente, tanto la barrera intestinal como la célula diana solo poseen sistemas de transportes en membranas específicos para nucleósidos, pero no para nucleótidos. Esto ha llevado a desarrollar nuevos métodos con los que conseguir enmascarar el grupo fosfato, es decir, hacer un profármaco de nucleótido. Gracias a esta estrategia se conseguiría, por un lado, aumentar la lipofilia y mejorar así la biodisponibilidad oral y el paso a través de membranas. Por otra parte, se consigue de esta forma aumentar la estabilidad in vivo al impedir la degradación del grupo fosfato por las fosfatasas. Las grandes ventajas que presenta el desarrollo de profármacos de nucleótidos han motivado que en los últimos años comience a consolidarse como una herramienta eficaz en la terapia antiviral y anticancerígena. Al aumentar la eficacia y selectividad de estos fármacos y disminuir su toxicidad y sus efectos adversos asociados. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Verónica Suárez. A continuación les vengo a hablar sobre los profármacos de nucleótidos del grupo fosfato y fosfonato. Medicamentos. En medicina, los fosfonatos y bifosfonatos se utilizan comúnmente como inhibidores de enzimas que emplean los fosfatos y difosfatos como sustrato. Más notablemente, las enzimas influyen en aquellas que producen intermedios de biosíntesis del colesterol. Los análogos de nucleótidos de fosfonatos es un grupo de medicamentos antivirales y anticancerígenos que estudian los mecanismos de la polimerasa ADN y ARN. Entre ellos están, en primer lugar, el tenofovir, donde su profármaco es el tenofovir disoproxilfumarato. En segundo lugar, el cidofovir, donde su profármaco es el brincidofovir. Y por último, está el adefovir, donde su profármaco es el adefovir dipivoxil. Estos son medicamentos antivirales críticos que en diversas formas de profármacos se utilizan para el tratamiento del VIH y hepatitis B. Junto con los organosilicatos, los fosfonatos se utilizan para tratar a la muerte súbita del roble, que es causada por la eucariota Phylophthora ramorum, que es similar a un hongo. Acción biológica. ¿Por qué se querría introducir
un nucleótido del grupo fosfórico o fosfato en un profármaco. Un nucleótido monofosfato permite la conversión del metabolito activo de una forma más rápida y eficaz cuando se encuentra como profármaco. Los análogos de nucleósidos trifosfato que poseen el efecto terapéutico no tienen utilidad como fármacos debido a sus malas propiedades farmacocinéticas, como la alta polaridad y la baja estabilidad química, impidiendo el paso a través de la membrana. Por este motivo se ha planteado el diseño de nucleósidos monofosfatos protegidos que sean capaces de liberar el nucleótido en el interior de la célula, conocido como profármaco. Estos profármacos serán capaces de atravesar la membrana biológica y por ende llegar a las células diana, a diferencia de los nucleósidos monofosfatos. Una vez en el interior de esta célula, los profármacos sufren una degradación enzimática o química, permitiendo liberar al nucleósido monofosfato nucleótido, poniendo en marcha su acción biológica. Al mismo tiempo mejorará su biodisponibilidad oral, que trae consigo las disminuciones de dosis y la mejora del perfil del fármaco. Estos profármacos no solo son capaces de aumentar la actividad de nucleósidos originales, sino que también nucleósidos que eran inactivos en ensayos biológicos debido a la precaria fosforilación intracelular se transformen en profármacos de gran utilidad en la terapia antiviral y anticancerígena. Específicamente, en otras palabras, una vez penetrado en la membrana, el nucleósido enmascarará al grupo fosfato y fosfonato, permaneciendo inactivo de su función. Esta vez será capaz de atravesar las membranas biológicas y llegar a su objetivo. Gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Andy Valerio y hoy vengo a hablarles sobre la utilidad y ejemplos de los profármacos de nucleótidos. Los profármacos de nucleótidos representan una herramienta prometedora para mejorar la actividad de los análogos de nucleósidos o nucleótidos en la terapia antiviral y antineoplásica. En los últimos años, muchas han sido las estrategias desarrolladas con éxito en la búsqueda de nuevos diseños de profármacos. Dentro de las descritas en esta revisión bibliográfica, podríamos decir que la estrategia EPDIRECT, los conjugados con lípidos y los profármacos BISPOC y BISPON han resultado prometedores. Los resultados de los diferentes ensayos clínicos a los que son sometidos los diferentes profármacos muestran que en general el desarrollo de este tipo de profármacos trae consigo mejoras en la biodisponibilidad oral que permiten disminuciones de dosis y en consecuencia mejoras en el perfil de seguridad. La introducción de cadenas de alcoxilquilo, como sucede en el profármaco de brincidofovir, supone un avance considerable en la mejora de la absorción intestinal, ya que en este, a diferencia de su precursor, puede ser administrado oralmente. La excelente absorción conseguida debido a su analogía con los fosfolípidos le consolida como una estrategia muy importante en el desarrollo de terapias orales. Por otro lado, los fármacos BISPOC y BISPON se impusieron desde hace años como una de las herramientas más prometedoras en el diseño de profármacos de nucleótidos, mejorando así la disponibilidad de sus precursores. Los profármacos tipo EPDIRECT presentan como ventaja principal su bioactivación selectiva en el lugar de acción, como lo es el hígado, mejorando notablemente su eficacia y su seguridad. Dentro de esta estrategia, el profármaco pradefovir se encuentra actualmente muy bien posicionado como una buena alternativa a su precursor adefovir. A pesar de estos prometedores resultados, son necesarios más ensayos clínicos que evidencien su superioridad frente a sus precursores.